Normalmente, cuando uno piensa en un diagnóstico médico, hay como esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Claro, sí. Como si fuera, digamos, ingeniería pura. Exacto. Alguien se quiebra un brazo, vas, miras la radiografía, ves esa línea blanca irregular y el médico te dice, bueno, el problema está ahí. Ujú, es algo binario. ¿Está roto o no está roto? Te da cierta tranquilidad. Totalmente. Pero a ver, cuando damos un paso hacia el mundo del trauma, de urgencia, cruzamos las puertas de un shock room, una sala de emergencias, de repente toda esa prolijidad desaparece por completo. Se esfuma. Te encontrás con un panorama que es, para ser totalmente honestos, un caos absoluto. Tal cual. Y el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es justamente intentar descifrar ese caos. Es un desafío enorme. Ni hablar. Y para eso, los documentos que tenemos sobre la mesa son una joya. Son notas y transcripciones literales de una clase magistral del doctor Alejandro Gijena. Sí, sobre la atención inicial del paciente politraumatizado. Exacto. Todo esto basado en el famosísimo protocolo internacional ATLS. Un área fascinante. O sea, la misión que tenemos hoy con este análisis es extraer esos protocolos vitales, ¿no? Entender esas decisiones milimétricas que separan la vida de la muerte en los primeros minutos de un trauma grave. Porque el reloj te juega en contra y el margen de error es cero. Literalmente cero. Tal cual. Queremos desarmar cómo piensa un profesional en ese momento exacto. Y te digo que leer estos apuntes se siente como estar en la primera línea de fuego. El ritmo es crudo, es frenético. Sí, no te da respiro. Pero a la vez me sacó una sonrisa ver que en medio de toda esta tensión de vida o muerte, el doctor frena un segundo para darle un consejo muy terrenal a sus estudiantes. Ah, sí, ya sé a dónde vas. Les pide que por favor no le manden mensajes de WhatsApp a los docentes los fines de semana. Evidentemente, los domingos a la tarde no califican como emergencia médica. Un poco de sentido común para bajar a tierra, que nunca viene mal en la facultad. Obvio. Pero mira, si miramos de cerca los apuntes, hay un detalle que le suma una capa de dificultad tremenda a este escenario, que es el contexto de la pandemia de COVID-19. Claro. No es solo entrar y salvar a alguien como si nada. Para nada. Todo este protocolo que vamos a discutir tuvo que adaptarse. Las normativas exigen minimizar la cantidad de personal en el shock room para evitar contagios, por ejemplo. Y a eso súmale los equipos de protección personal. Los famosos EPP de alto riesgo. Exacto. Para quienes nos escuchan, imagínense intentar intubar a un paciente o detener una hemorragia mientras están envueltos en batas impermeables. Con doble guante, barbijos N95, esas máscaras de plástico que se empañan. Totalmente. Te dificultan la visión. Te amortiguan las voces. Todo es mucho más lento y más difícil. Y eso, digamos, nos lleva directamente a la gran encrucijada del trauma. Sabiendo que el tiempo es oro puro y que el personal y la movilidad están relimitados, ¿cómo hace un médico para evaluar a una persona que se está muriendo en apenas unos segundos? Bueno, como resumen de esta introducción, para nuestra audiencia, la clave está en que el médico no puede perder el tiempo buscando un diagnóstico perfecto, sino que debe aplicar un protocolo estricto bajo condiciones extremas para encontrar qué es lo que está matando al paciente en ese mismo instante. Impecable. Y eso nos lleva a la regla de oro del protocolo ATLS, que es diagnosticar primero lo que te mata más rápido. Exactamente. Su filosofía central es priorizar la vida antes que evitar la mutilación. No importa si el paciente tiene un hueso expuesto que se ve terrible, si hay un problema invisible que lo va a matar en un minuto, la prioridad es esa otra cosa. Y acá hay un concepto que te digo, me voló la cabeza leyendo el material, la famosa evaluación inicial. Ese primer filtro entre la vida y la muerte. Sí, es increíble. Toma exactamente 10 segundos. O sea, el médico se acerca a la camilla y simplemente dice, hola, soy la doctora tal, ¿qué te pasó? Parece un chiste. Suena un formalismo, a una cuestión de buenos modales, pero en realidad es una trampa diagnóstica perfecta. Es que lo que pasa en esos 10 segundos es una genialidad clínica. Si el paciente responde de forma coherente, si te dice su nombre y qué le ocurrió sin ahogarse ni agitarse, el médico acaba de confirmar 4 pilares vitales de una sola vez. A ver, desarmemos esto. Primero la letra A. Su vía aérea está permeable. El aire entra y sale sin bloqueos. Segundo, la letra B, de ventilación. O sea que sus pulmones funcionan. Exacto. Tienen la capacidad mecánica de moverse y generar el aliento para hablar.
Tercero, la letra C, de circulación. Claro, porque para hablar necesitas que el cerebro funcione. Y para que funcionen necesita sangre oxigenada, lo que significa que la presión arterial todavía es suficiente y no está en un shock absoluto. Y cuarto, la letra D, de déficit neurológico. Su sensorio está claro, o sea, no hay un daño cerebral fulminante. ¡Qué locura! En el tiempo que tardas en saludar, ya evaluaste todo el sistema. Todo es brutalmente eficiente. Ahora, a ver, frenemos un segundo acá, porque los que alguna vez hicimos un cursito de primeros auxilios, tenemos grabado a fuego el famoso ABC, vía aérea, buena respiración, circulación. El de toda la vida, claro. Pero los apuntes del doctor Gijena marcan un cambio de paradigma total. Ahora es XABCD. Apareció una letra X que le robó el primer lugar al aire. ¿Me estás diciendo que respirar ya no es la prioridad número 1? Parece contraintuitivo, sí, pero tiene una lógica impecable. La X representa la hemorragia exsanguinante. Ah, sangrado masivo. Exacto. Estamos hablando de un sangrado masivo externo. Por ejemplo, una herida profunda en una arteria femoral en la pierna. Claro. Por más que el paciente tenga la vía aérea perfecta y los pulmones llenos de oxígeno, si su sistema de cañerías está perdiendo 1 litro de sangre por minuto, ese oxígeno no tiene un vehículo para llegar al cerebro. Se muere igual. Se muere igual, y de hecho se muere más rápido por la pérdida de sangre que por la falta de aire. O sea que si yo veo un sangrado de esos que parecen una manguera rota, me olvido de la letra A y me tiro de cabeza a tapar eso. Sin dudarlo. La primera acción es la presión manual directa sobre la herida con todo el peso de tu cuerpo. Y los apuntes son re gráficos, con un caso particular. Si el paciente llega con un cuchillo o, no sé, un hierro clavado en el cuerpo, la instrucción es que bajo ningún punto de vista se saque el objeto. Queda totalmente prohibido tocarlo. Es que ese objeto empalado está actuando como un corcho en una botella de champán, digamos. Qué buena imagen. Está taponando los vasos sanguíneos que cortó al entrar. Si vos lo sacás en la sala de emergencias, destapas la herida y el paciente se te desangra en las manos antes de llegar al quirófano. Tremendo. O sea que, pasando en limpio, esta primera sección, para quienes nos acompañan, el concepto clave hasta aquí es que la atención inicial busca detectar lesiones letales de inmediato usando el protocolo XABCDE. Así es. Y una simple pregunta de 10 segundos puede confirmar que las vías respiratorias, la ventilación y la perfusión básica están funcionando, permitiendo pasar a los siguientes pasos. Y obviamente la letra X manda si hay una hemorragia externa masiva. Un resumen perfecto. Es un filtro inicial rapidísimo. Pero claro, eso es en el mejor de los casos, si el paciente te habla y todo bien. El problema que me surge ahora es, ¿qué pasa cuando el médico se acerca, pregunta qué te pasó, y del otro lado solo hay silencio? Bueno, si no hay respuesta a esa pregunta de 10 segundos, el caos se desata y asumimos directamente que el paciente está a punto de morir. Ahí es donde el equipo tiene que intervenir agresivamente, letra por letra. Empezando por la A. Exacto. Arrancamos por la A, la vía aérea. Y sobre esto hay un dato duro, marcadísimo en rojo en los apuntes, que incluso dice literal, pregunta de examen. Se usa la escala de Glasgow para medir el nivel de conciencia, que va del 3 al 15. La famosa escala. Y si el paciente está inconsciente y el puntaje da menos de 8, la orden es tajante, intubación inmediata, no se discute. ¿Por qué el número 8 es la frontera mágica? Porque la anatomía no perdona. Un cerebro que cae por debajo de 8 en la escala de Glasgow está tan, pero tan deprimido que se apaga a nivel básico. O sea, deja de funcionar en automático. Claro, pierde los reflejos de protección de la vía aérea, como el reflejo de tragar o de toser. Sin esos reflejos, la propia lengua del paciente se cae hacia atrás y bloquea la garganta. Ay, claro, te ahogas con tu propio cuerpo. El médico toma el control manual del oxígeno y evita esa asfixia silenciosa. Tiene todo el sentido del mundo. Y después de asegurar el tubo, pasamos a la B, breathing, la ventilación. Acá veo que no alcanza con mirar si el pecho se infla o no. No, para nada. El médico ausculta con el estetoscopio, percute dando golpecitos, buscan algo que llaman neumotórax. Sí, el neumotórax ocurre cuando, por un golpe o una fractura de costilla, el pulmón se perfora pero la piel sigue intacta. Ah, un daño interno que no se ve. Exacto. Cada vez que el paciente intenta respirar, el aire se escapa del pulmón hacia la cavidad del tórax y queda atrapado allá adentro.
Como no puede salir, empieza a acumular presión, aplastando al pulmón sano y empujando al corazón hasta que éste no puede latir más. Es un problema mecánico, puramente físico. Tal cual. Hay que clavar una aguja gruesa en el pecho para liberar esa presión de aire atrapado antes de que el corazón se frene por completo. Ok, todo esto es muy físico, muy visible si sabes buscarlo. Pero acá los apuntes traen un caso que me dejó pensando porque rompe todas las reglas. Traen al shock room a un chico baleado. Ah, el caso del atleta. Sí, pierde una cantidad infernal de sangre. Sin embargo, lo conectan a los monitores y la máquina dice que su frecuencia cardíaca es normal. No está taquicárdico, la presión parece aguantar, uno mira la pantalla y dice, bueno, está zafando. El detalle oculto es que este chico era un atleta de élite. Y ese es uno de los mayores peligros en el trauma. En medicina las llamamos poblaciones especiales. Un atleta de alto rendimiento tiene un corazón tan musculoso y un sistema cardiovascular tan eficiente que su cuerpo es capaz de enmascarar la pérdida de sangre. Te mienten la cara, básicamente. Totalmente. Su organismo redistribuye la sangre de la piel y los músculos hacia los órganos vitales de una forma tan óptima que el corazón no necesita latir más rápido al principio para compensar la pérdida. O sea que el monitor te dice que está todo bárbaro mientras el paciente se está vaciando por dentro. ¡Qué peligro! Es un peligro enorme. El problema es que este mecanismo de compensación no dura para siempre. Y cuando un atleta finalmente agota esa reserva, no se deteriora de a poquito. Se cae a pedazos. Se desploma de golpe y hace un paro cardíaco casi irreversible. La lección acá es que un médico jamás puede tratar a un monitor. Tiene que tratar al paciente y analizar el mecanismo del trauma. Claro, si recibió un balazo está mal. Obvio. Si recibió un balazo, está en shock hemorrágico y se está muriendo, sin importar lo hermosos que se vean los números en la pantalla de la frecuencia cardíaca. ¡Qué locura! O sea, resumiendo esta segunda parte, si el paciente no responde a la pregunta inicial, aseguramos la vía aérea entubando si el Glasgow es menor a 8 y ventilamos buscando cosas como un neumotórax. Exacto. Pero hay que estar súper atentos a las poblaciones especiales, como los atletas que pueden engañar a nuestros instrumentos y ocultar un cuadro gravísimo. Un resumen impecable. Siempre hay que mirar el contexto. Y esa anécdota del atleta perdiendo sangre nos lleva directamente al problema más grande en el trauma, que es la letra C, la circulación y las hemorragias internas. Y aquí es donde la medicina moderna cambió absolutamente todas las reglas que creíamos conocer. Sí, esto es revolucionario. Un cambio de paradigma total. A ver si te parece bien esta analogía para entender el viejo paradigma. Imagínate que tienes en el jardín de tu casa una manguera vieja. Ok, te sigo. Agua sale a chorros. Lo más irracional que podrías hacer en ese momento es ir a la canilla y abrirla al máximo, metiéndole más presión de agua al sistema antes de tapar el agujero, ¿verdad? Totalmente irracional. Porque la presión extra va a hacer que el agujero se abra más y pierda más agua. Es una analogía perfecta de lo que solía pasar en las salas de emergencia. Pero me hace ruido. Si a mí me traen a una persona súper pálida, que perdió litros de sangre y su presión arterial está por el piso, mi instinto humano más básico es conectarle una vía y bombearle líquido para subirle la presión y que sus órganos no se apaguen. ¿Me estás diciendo que durante décadas la medicina hacía esto y estaba mal? Exactamente eso. Estaba mal. Durante años, el estándar de oro era inundar al paciente con suero fisiológico frío para lograr la normotensión. O sea, llevar la presión arterial a niveles normales, un 120/80. Claro, pero los estudios demostraron que, al bombear tanto líquido a presión por un sistema que estaba roto, lo único que lograban era volar los frágiles coágulos que el cuerpo estaba intentando formar para tapar la herida. Hacían que el paciente sangrara todavía más. Literalmente abrían la canilla con la manguera rota. Y no solo eso, los apuntes mencionan que esta inundación desata un villano absoluto. Lo llaman la tríada mortal. Suena a película de terror, pero parece ser el punto de no retorno. Lo es, sin duda. Si seguimos con tu ejemplo de la manguera, imagínate que en vez de agua normal le inyectas agua helada a muchísima presión. Al meter litros de suero frío, le bajas la temperatura corporal al paciente de golpe, causando hipotermia. Primer elemento de la tríada. Exacto. Y las enzimas del cuerpo humano que fabrican los coágulos de sangre necesitan estar a 37 grados para funcionar. Si el cuerpo se enfría, esas enzimas se paralizan, lo que nos lleva al segundo elemento. Que es la coagulopatía. Tal cual. La sangre se vuelve como agua y pierde toda capacidad de taponar heridas.
Se diluyen los factores de coagulación. Estás enfriando a la persona por dentro y dejándola sin defensas para el sangrado. Y falta lo peor. Como estás inyectando suero y no sangre real, ese líquido transparente no transporta oxígeno. Los tejidos del cuerpo se asfixian. Las células, desesperadas sin oxígeno, empiezan a generar energía de forma anaeróbica, y el desecho de ese proceso es el ácido láctico. Ah, y ahí viene el tercer jinete. La acidosis. La sangre se vuelve ácida, lo que destruye aún más la capacidad de coagular. Hipotermia, coagulopatía y acidosis. Un círculo vicioso letal del que es casi imposible salir. ¿Qué nivel de complejidad? Entonces, si inundarlos de suero los mata, ¿qué dice el protocolo moderno? Acá entra un concepto que me encantó, la famosa hipotensión permisiva. Sí, la clave de todo hoy en día. El médico tiene que aguantarse el instinto y mantener la presión arterial del paciente baja a propósito, entre 80 y 90 de sistólica, suficiente para que no se mueran los riñones, pero lo bastante baja para no arrancar el coágulo. Exactamente. Es control de daños puro y duro. Toleramos una presión baja para priorizar que no sangre más. Aunque hay una excepción crucial que los documentos resaltan en negrita. El trauma de cráneo, claro. Sí. Si el paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico grave, la hipotensión permisiva se cancela de inmediato. Es que un cerebro golpeado e inflamado tiene mucha resistencia, está hinchado, y para lograr que la sangre suba hasta allá adentro, necesitas empujarla con fuerza. Ahí sí requerimos una presión de 100 milímetros de mercurio o más. Porque si el cerebro no recibe oxígeno por la presión baja, se muere el tejido y el daño es irreversible, ¿no? Tal cual, el cerebro es la excepción a la regla. Además de manejar las presiones con pinzas, los apuntes citan dos estudios clínicos inmensos, el CRH2 y el PROPER-P, que cambiaron lo que se inyecta. Por un lado, usan ácido tranexámico urgente. Le pasan 1 gramo en 10 minutos. Maravilloso el ácido tranexámico. Básicamente es una droga que le prohíbe al cuerpo romper sus propios coágulos. Los estabiliza. Y si hay que darle sangre al paciente, ya no le dan suero diluido. Usan la regla del 1-1-1. Esa es la base de la resucitación de control de daños moderna. 1-1-1 significa transfundir una unidad de plasma, una de plaquetas y una de glóbulos rojos. En lugar de darle líquidos transparentes, estamos armando un rompecabezas para devolverle al paciente sangre entera reconstituida. Sangre que sí transporta oxígeno y sí coagula. Exacto. Entonces, el gran aprendizaje para nuestra audiencia en esta sección es que la reanimación moderna es de control de daños. En lugar de inflar al paciente con suero, aplicamos hipotensión permisiva, usamos ácido tranexámico rápido y prevenimos la hipotermia para evitar la letal tríada mortal. Un resumen perfecto de lo que es salvar vidas hoy. Una vez que controlamos esta hemorragia, evitamos la triada y el paciente por fin se estabiliza, se terminó el trabajo. Para nada. Recién ahí, el médico puede dejar de correr y empezar a investigar a fondo. Así es. Ahí entramos en la evaluación secundaria. Pero ojo, que el doctor Gijena es reenfático con una regla inquebrantable para llegar a esta fase. Totalmente inquebrantable. Solo se avanza a la evaluación secundaria cuando la revisión primaria está resuelta. Es decir, el paciente tiene que estar respirando y hemodinámicamente estable. Si su presión vuelve a caer, dejas todo, cortas la investigación y volves al ABCD inicial. Exacto. No puedes avanzar si los cimientos de la casa se te están cayendo a pedazos. Tal cual. Una vez garantizados esos cimientos, el médico cambia el chip por completo. Deja de ser un técnico de emergencias y se convierte en un detective. Aquí se utiliza la historia clínica amplia. Es una mnemotecnia para interrogar rápido. Sí, súper útil. A de alergias, M de medicamentos que usa, P de patologías previas, L de libaciones. Que es saber a qué hora comió o tomó algo por última vez, que es vital si hay que operarlo y anestesiarlo de urgencia. Claro. Y la A, afinal por el ambiente o contexto del evento del trauma. Y a la par de las preguntas viene la revisión física de pies a cabeza. Y mira la anécdota que tira el texto para justificar por qué hay que desvestir por completo a los pacientes. La del techo. Esa misma. Llega un hombre que cayó de un techo. Está en shock, está combativo, se arranca la camisa. Uno lo mira y parece que solo está realterado por el golpe. Pero cuando el equipo finalmente le corta los pantalones, se encuentran con un muslo gigante y de color negro.
Tremendo. Tenía una fractura de fémur o de tibia masiva, sangrando a chorros hacia adentro de la pierna. Son las famosas fracturas desapercibidas. El cuerpo humano es un contenedor enorme. Para que te des una idea, un paciente puede sangrar hasta 2 litros dentro de su propio muslo o en la pelvis, sin derramar una sola gota de sangre en el piso del shock room. Es invisible desde afuera. Totalmente. Por eso el pudor queda en la puerta de la sala. La revisión debe ser con el paciente completamente desnudo, buscando cada mínimo detalle. Esto me lleva al tema de las máquinas. En las series médicas, viste, entra un accidentado y automáticamente lo meten al tubo gigante del tomógrafo para ver qué tiene roto por dentro con musiquita dramática de fondo. Sí, típico de Grey's Anatomy. Claro, pero los apuntes dicen que en la vida real eso es un error gravísimo. Al tomógrafo literalmente lo llaman el tubo de la muerte. Es que trasladar a un paciente inestable a la sala de tomografía es una sentencia de muerte. En el tomógrafo el paciente está solo, las salas suelen estar oscuras, el equipo médico está detrás de un vidrio para no irradiarse, y no tenés espacio físico para hacer maniobras de resucitación. Estás atado de manos. Claro, si el paciente hace un paro cardíaco ahí adentro, perdiste minutos valiosísimos sacándolo de la máquina. Por eso, en la evaluación primaria, toda tecnología se usa al pie de la cama, lo que llamamos bedside. Y ahí entra la famosa ecografía FAST, ¿verdad? Exacto. Es un ecógrafo portátil. En menos de un minuto, ahí mismo en la camilla, el médico revisa si hay líquido negro en la pantalla, o sea, sangre, flotando libre en el abdomen o aplastando el corazón. Súper rápido. Si hay sangre ahí y el paciente está inestable, va directo al quirófano a que un cirujano lo abra. No pasa ni por casualidad por el tomógrafo. Queda clarísimo. Solo cuando el paciente ya está 100% estable puedes darte el lujo de llevarlo a hacer imágenes complejas. Así es. En síntesis, para quienes nos siguen, la evaluación secundaria es la investigación detallada de pies a cabeza y el interrogatorio amplia. Es el momento de las radiografías y tomografías, pero es una regla estricta. Solo se hace si el paciente ya salió de la zona de riesgo vital inmediato. Correcto. Ahora, toda esta teoría suena muy ordenada cuando la charlamos acá tranquilos, pero la medicina no se ejerce en un papel. ¿Qué te parece si llevamos a quienes nos escuchan al mundo real y ponemos a prueba todo esto que acabamos de desarmar? Me parece una idea excelente. Hagamos lo siguiente. Yo te planteo escenarios clínicos basados en los apuntes, como si estuviéramos parados en la puerta del shock room. E invito a nuestra audiencia a que piensen rápido qué harían ellos y nosotros lo resolvemos acá. Dale, me encanta. Vamos con el primer escenario. Caso clínico número 1. Entra un chico joven por un accidente grave de moto. Te acercás, le decís, hola, ¿qué te pasó? Y no hay respuesta. Está inconsciente. Al revisarlo, notas que su escala de Glasgow está en 7. No se mueve y no reacciona al dolor. ¿Qué hacemos? Bien, a ver. No hay respuesta, así que falla la letra A. Si el Glasgow es de 7, recordamos de inmediato la regla de oro. Menos de 8, intubación. Su cerebro se está apagando y pronto su lengua va a bloquearle el oxígeno. O sea, ni lo dudás. Ni un segundo. Preparamos los equipos y lo intubamos de inmediato. Y para estar seguros de que no cometimos un error fatal y metimos el tubo en el esófago, hacia el estómago, le conectamos un capnógrafo. ¿Qué es eso? Es un aparatito que mide el dióxido de carbono. Si el paciente exhala CO2 a través del tubo, significa que estamos dentro de los pulmones, donde debe estar. Vida salvada y pasamos a la B. Impecable. Vamos con el caso número 2, y este lo voy a intentar resolver yo con lo que me fuiste enseñando. A ver, te escucho. Llega un paciente tras una pelea callejera. Tiene una puñalada profunda en el muslo derecho y está perdiendo sangre a chorros. Está súper pálido y sudoroso. Le tomamos la presión sistólica y está en 85. Bien, escenario complejo. ¿Cómo lo manejamos aplicando el nuevo paradigma? Primero, ni me fijo si respira bien. Aplico la nueva letra X. Tengo que tirarme encima de esa pierna y hacer presión directa con todo mi peso para frenar la fuga. Perfecto. Si el cochilo sigue ahí, ni loca lo saco porque me hace de tapón. Y con respecto a la presión arterial de 85, acá es donde freno mi instinto. No le conecto un suero a chorros. Aplico la hipotensión permisiva. 85 es suficiente para que sus riñones vivan, pero no tan fuerte como para volar los coágulos. Excelente. Lo mantengo así y le pido a enfermería que le pase 1 gramo de ácido tranexámico urgente para fortalecer ese coágulo porque estamos dentro de las 3 horas del trauma. Te digo, excelente resolución. Aplicaste control de daños a la perfección.
Estás para ir al shock room. Vamos al último. Dale. Caso clínico 3. Una mujer sufre un choque de auto de frente y da de lleno con el abdomen contra el volante. Entra al shock room, vos te acercás, haces la pregunta de los 10 segundos y ella te dice claramente su nombre y que le duele mucho la panza. Pero a los 5 minutos, de la nada, se pone blanca, empieza a transpirar frío y la presión se le viene a pique. Uy, este es el clásico engaño del trauma cerrado. Te mintió el cuerpo. Exacto. Pasó la A y la B tranquilamente porque hablaba perfecto y respiraba. Pero falló la C, de circulación. Algo se rompió por dentro por el tremendo impacto contra el volante. Como está inestable y la presión cae, la regla dice que no puedo meterla al tomógrafo. Es el tubo de la muerte. Entonces, ¿qué haces? Necesito respuestas al lado de la cama. Pido un ecógrafo portátil, le hago una ecografía fast rapidísima en el abdomen y si veo manchas negras que indican sangre libre, llamo al cirujano para que la opere ya mismo. 0 demoras. Tremendo. Y creo que estos 3 escenarios resumen perfectamente la urgencia de todo lo que hablamos. Hay que intubar rápido si el cerebro se apaga, presionar fuerte si la sangre escapa, nunca confiar en las apariencias y usar herramientas como el FAST para buscar hemorragias invisibles. Tal cual. Exigen muchísima disciplina mental para no dejarse llevar por el pánico. Y pensando en todo esto, para quienes no estamos en el día a día de un hospital, entender esta estructura clínica te cambia totalmente la perspectiva. Te hace valorar el nivel de control emocional que requiere el personal de salud. Es un estrés inimaginable. Me quedo pensando que paradójicamente, a veces la decisión más avanzada y más difícil que toma un médico es atarse las manos y decidir no hacer nada. Como elegir no bombear litros de suero cuando todo tu instinto humano te grita que lo hagas para ayudar. Es una excelente forma de verlo. Contener el instinto salva vidas. Y si me permites conectar esto con el panorama más general de la ciencia actual, hay algo que resulta realmente fascinante. A ver. Vivimos en una era donde la medicina busca integrar inteligencia artificial, algoritmos que predicen enfermedades, usamos robots cirujanos de precisión milimétrica y tomógrafos que cuestan millones de dólares. Todo es hipertecnológico. Todo. Y sin embargo, cuando las papas queman de verdad, en el instante exacto donde la vida de un ser humano pende de un hilo cortísimo, la decisión más crucial sigue dependiendo de una tecnología antiquísima. Que es el médico mismo. Exacto. Un médico acercándose a una camilla, haciendo una pregunta simple, contando 10 segundos mentalmente y usando el peso de sus propias manos para detener la muerte. En medio de todo ese caos, la humanidad entrenada sigue siendo el arma más poderosa de la sala. Ahí lo dejamos, para que quienes nos escuchan lo piensen un rato. ¡Qué bárbaro! Una reflexión brillante para cerrar este análisis a fondo. Muchísimas gracias a todos por sumarse a desenredar este caos con nosotros. Nos reencontramos en la próxima Inmersión Profunda.